Bien, bueno, esta es la clase para primero medio. Esta clase es la continuación y de hecho finalización de, si hubiésemos estado en clases normales, hubiese sido esta la finalización de lo que es la unidad de ondas y sonido para ya empezar probablemente tal con lo que es la segunda unidad de la luz. Esta clase es bien cortita, muy muy cortita. Lo que tendríamos que haber visto es básicamente la estructura del oído, estructura y funcionamiento del oído. Eh, y obviamente tenemos que partir por el hecho más básico, lo más importante de lo que es el oído o los oídos. ¿Para qué sirven los oídos? Convencionalmente, o lo más probable que ustedes podrán creer que los oídos pueden servir, o lo que su funcionalidad o propósito es escuchar. Y no, el oído no sirve para escuchar, el oído sirve para dos cosas. El oído sirve para captar vibraciones y para darle equilibrio al cuerpo. Nosotros con qué parte del cuerpo escuchamos es con el cerebro, no con los oídos. Bien. Eh, bueno, ya les mandé la guía. En la guía creo yo que resumí bastante bien, de forma muy esquematizada, eh, las partes del oído y el proceso de audición del ser humano. Para ser bastante simple, porque como está en la guía, el oído en general tiene una estructura que se separa en tres partes principales, que son oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo contempla dos grandes partes que serían el canal auditivo y el tímpano. El canal auditivo lo que hace simplemente es que las vibraciones que vienen desde el exterior, acá se amplifican, ¿bien? Se intensifican las vibraciones o sube el volumen porque aumenta la amplitud de una onda sonora. Básicamente, este canal es como que yo me pusiera con las manos así. Si yo hago así, en teoría debería de escucharse un poquito más fuerte y es básicamente lo mismo que está haciendo. El tímpano, yo le había dicho, recuerden de la clase anterior o de la grabación de la clase anterior, que el tímpano es una membrana que es elástica, ¿bien? Yo le había dicho que este elástico naturalmente con la edad siempre se va gastando y ese proceso se podía acelerar con el uso, por ejemplo, de los audífonos. Bien, básicamente la funcionalidad o el propósito del oído externo es simplemente guiar vibraciones hasta el tímpano. El oído medio es la parte que contempla, lógicamente, entre el externo y el interno. El oído medio tiene estos tres huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo, que básicamente son los que al moverse el tímpano mueve estos huesecillos. Esos huesecillos están encajados, por ejemplo, uno, uno tiene esta forma y el otro una forma, por ejemplo, circular. Entonces, por ejemplo, cuando uno se mueve, hace que el otro también se mueva. Bien. La particularidad o la curiosidad que tienen estos tres huesecillos es que esos son los huesos más pequeños que tenemos en el cuerpo y también son los huesos más frágiles. Bien, el cuidarse el oído, ¿por qué se tiene que hacer? Porque como tenemos esos tres huesecillos que son los más frágiles, son los más fáciles de romper. Hay otra estructura que se llama la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio sirve para cuando a uno se les tapan los oídos, que es una medida de defensa que tiene el cuerpo para evitar que algún microorganismo entre por acá. Cuando hay una igual cantidad de presión entre lo que hay afuera del cráneo y lo que hay dentro del cráneo, esto se mantiene igual, pero si hay alguna diferencia de presión, como una forma autoinmune o de autorrespuesta, esta trompa o este conducto se cierra, ¿bien? Que básicamente ocurre cuando, por ejemplo, uno sube en una montaña, hay una diferencia de presión, entonces eso hace que la trompa de Eustaquio se apriete y lo que genera esa sensación como que se te tapan los oídos, ¿bien? Eh, la parte del oído que es el más complejo de entender sería el oído interno. El oído interno tiene tres cosas, que serían o tres órganos importantes, que son los canales semicirculares, la cóclea o el caracol y el nervio auditivo. Cuando las vibraciones viajan desde el oído externo, llegan al tímpano, hace que el tímpano se mueva, hace que todos los huesecillos bailen, lo que va a pasar es que este huesecillo, que es el estribo, va a mover esto. Dentro de este aparato hay un líquido, ¿bien? La parte del caracol, si yo hago un corte transversal, bien, si yo miro esa tubo como de frente, voy a ver que ese tubo tiene hartos pelitos, hartos pelitos. El líquido al moverse hace que esos pelitos se muevan y cuando esos pelitos se mueven mandan un impulso eléctrico al nervio auditivo y ese nervio auditivo manda el impulso al cerebro que lo interpreta como un sonido. Bien, entonces nuevamente les vuelvo a repetir, los oídos no sirven para escuchar, es el cerebro el que escucha. El otro sistema, que son los canales semicirculares, son tres. Esto es lo que le da el equilibrio al cuerpo.
cada uno de ellos es responsable de una dirección del cuerpo. Es decir, por ejemplo, no me lo sé de memoria, pero por ejemplo, esta parte de acá es responsable de, por ejemplo, darle el sentido al cuerpo de adelante a atrás. La otra le da el sentido arriba a abajo y la otra de izquierda a derecha. Bien. Eh, Esas, al actuar en conjunto, le dan todo lo que es la sensación de movilidad al cuerpo en cuanto al movimiento espacial. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, por ejemplo, que, no sé, pues si tú giras muy rápido y paras de golpe, uno se marea. ¿Y por qué se marea? Porque cuando uno para, tu cuerpo se detiene, pero el líquido que está dentro de estos tres canales no para. Entonces, ese líquido, si ustedes se fijan acá, están conectados al nervio óptico. Perdón, el nervio óptico, el nervio auditivo. Es decir, esto que le da la sensación de movimiento al cuerpo, si bien el cuerpo cuando uno está girando, uno se detiene, el cuerpo de uno se detiene, pero ese líquido no para de moverse. Entonces eso le manda impulsos nerviosos al cerebro de que para que el cerebro interprete que el cuerpo se sigue moviendo. Entonces, ¿por qué uno se marea? Porque se genera una incompatibilidad, por decir, entre lo que está pasando realmente con tu cuerpo y lo que tu cerebro está interpretando. El cerebro sigue interpretando que uno se está moviendo. No sé si le ha pasado, por ejemplo, que uno va a la playa y te bota la ola. Lo más probable es que uno pueda sentir que uno se mueve para todas partes y eso no. Lo que va a pasar si alguien nos mirara desde afuera, quizás lo único que vio es que uno se dio una pura vuelta, pero uno siente que se mueve para todos lados porque este líquido se está moviendo, entonces le está mandando el impulso al cerebro de que uno está constantemente moviéndose. Bien, eso, lo que más me interesa, vuelvo a reiterar, los oídos no sirven para escuchar, los oídos sirven para darle equilibrio al cuerpo y para captar vibraciones. En la parte final del proceso de la guía, donde el ítem 2, proceso auditivo, está por pasos como el proceso de audición del ser humano. Además, les mandé una guía que es lecturas de aplicaciones tecnológicas del sonido. Algunas de las aplicaciones que ustedes van a tener que leer, que son páginas del libro de física, que se supone que tendrán que tener. Algunas de las aplicaciones son, por ejemplo, el sonar, la ecografía, etcétera. Bien, de esa guía tienen que hacer lectura de unos textos que están en el libro y responder algunas preguntas que puse en la guía. Bueno, y eso. ¿Alguna duda? Con eso me escriben cualquier comentario.